Una guía de información se erige en Cartagena y en el Caribe colombiano, en conocimiento especializado y de opinión. Esto es Faro Caribe. Entrevistas con John Navarro Cassiani. Muy buenos días a toda la audiencia de Radio Esperanza que nos escucha en Cartagena a nivel nacional e internacional a través de la www.radioesperanza1140.com. Hoy es viernes y a esta hora iniciamos con una nueva emisión de Faro Caribe, su programa de entrevista y opinión. Un saludo especial también para todos los televidentes que nos observan a través de nuestro canal de YouTube. Hoy tenemos como invitado especial a Elsa Sánchez Correa, profesional de apoyo para la salud del DADIS. Hoy estaremos hablando acerca del tema de infecciones respiratorias agudas. A esta hora saludamos de manera especial a Elsa Sánchez Correa, nuestra invitada especial. Buenos días, Elsa, bienvenida a Faro Caribe. Gracias, es un placer de verdad esta oportunidad de poder, de lo que hemos podido evidenciar, transmitirlo a la comunidad, todo esto para el bien y para que se pueda conocer cómo aprender, ¿verdad? Muchas cosas favorables para una buena salud. Ok, Elsa, iniciemos hablando de este tema bastante especial que en la mayoría de las ocasiones es subvalorado, y son las infecciones y enfermedades respiratorias. ¿Por qué no se debe subvalorar este tipo de afectaciones? Sí, es importante seguir aprendiendo, porque de verdad que desde COVID hemos venido entendiendo que las gripas o los problemas respiratorios se complican muchas veces por eso que tú acabas de decir, subvalorar ciertos manejos, pensando que no es importante monitorear, estar atentos, y entonces cuando aparecen las complicaciones que muchas veces terminan mal. Elsa, ¿cuáles son esas enfermedades que presentan mayor peligro en cuanto a infecciones respiratorias se tiene? Sí, hay gripas comunes que terminan complicadas en neumonías, en bronquiolitis, en procesos que no debieron complicarse. Entonces hay un listado de enfermedades, las más comunes a nivel respiratorio. Tenemos la neumonía, la bronquiolitis, la rinofaringitis, enfermedades que comienzan muchas veces con un proceso gripal sencillo, pero que luego se complica y termina con alguna de estas enfermedades. Me imagino que hay un nivel jerárquico de gravedad. Correcto. Se representa mayor gravedad entre estas enfermedades. ¿Cuáles son? Así ¿cuáles? Es. De las más complicadas, la neumonía. Es una enfermedad curable, prevenible, evitable, sin embargo produce muchas muertes al año, precisamente porque consultan tardíamente muchas veces o se da mal manejo en casa y ya ella es de manejo médico. Bueno, usted ha hecho una mención y ha hablado de neumonía, también ha hablado de gripa. ¿Cuándo se pasa de una simple gripa a un caso de neumonía, que ya creemos que es una enfermedad respiratoria aguda? Sí, correcto. Una gripa inicia, no debe pasar de 3 a 5 días. Sus síntomas normales pueden ser un poco de fiebre, puede haber tos o no. Lo importante es monitorear la evolución del proceso, hidratar mucho al paciente, estar atento a los signos de peligro. Cuando ya comienzan a aparecer signos de peligro, como por ejemplo respiración rápida, se le hunden las costillas o dificultad para respirar, ya eso posiblemente no es una gripa, hay que consultar porque puede estar cursando una neumonía. Y entonces donde hemos visto casos que consultan tardíamente y ya muchas veces muy complicados. Bueno, puede, la pregunta que queremos hacer por excelencia, ¿puede causar la muerte una infección de neumonía en este caso? Sí, claro que sí. Las gripas se complican y las gripas que se complican pueden matar. Entre esas podemos incluir enfermedades que la producen como la neumonía. Hay neumonías muy agresivas que pueden llevar a la muerte. Elsa, ¿se presenta este tipo de infecciones respiratorias en la ciudad con mucha frecuencia? Sí, Cartagena aparece entre las
quinto lugar de las ciudades en Colombia con alta tasa de consulta, de hospitalización y lamentablemente de mortalidad por enfermedades curables, prevenibles, porque tienen tratamiento. No debería morirse nadie por neumonía porque tiene cura. Sin embargo, todavía tenemos situaciones de índices altos, sobre todo en la edad pediátrica, por muertes por neumonía. Bueno, Cartagena está viviendo una temperatura bastante alta en estos tiempos, en donde la temperatura en el día ha avanzado más de lo normal, en la noche en ocasiones baja. Estos cambios de temperaturas, ¿cómo pueden afectar al ciudadano del común? Sí, totalmente. Cartagena atraviesa, para que todos sepamos esta información que es muy valiosa, 2 periodos de pico respiratorio alto al año. Con las primeras lluvias de abril hacia adelante, que ya vemos que pues la parte climática llueve cuando no tiene que llover, o ya no llueve, o se extienden mucho los periodos de sequía. Esos episodios o esos periodos de cambios climáticos afectan mucho el aparato respiratorio. Hay virus que son muy estacionales, o sea, de ciertas épocas, como por ejemplo en estas temporadas de lluvia se mueve mucho y hay circulación alta de ciertos virus. En estas 2 temporadas al año tenemos esta de abril, que todavía nos encontramos saliendo de ella, y luego la de fin de año por los vientos alisios. Se disparan la fiebrecita, los malestares generales. Entonces es importante escuchar las recomendaciones, aprenderlas para saber qué hacer en las temporadas de lluvia y con eso reducir pues todos los casos. Elsa, ¿se conoce alguna de las estadísticas de este tipo de enfermedades en el distrito de Cartagena, zona insular y sus corregimientos? Sí, claro que sí. Tenemos unidades en donde se hace vigilancia de la circulación viral, se visita para conocer la tasa de consulta, de hospitalizados, se hace monitoreo de todo el movimiento, respiratorio que se puede estar dando en la ciudad para poder accionar, tomar las medidas y así también hacer el acompañamiento a las instituciones para que sepan cómo dar respuesta a esas temporadas donde ya es conocido que se disparan los casos. ¿En qué edad hemos venido hablando de las diferentes afectaciones respiratorias que se sufren acá en Cartagena y en esta región del Caribe? ¿En qué edad podemos decir cementar esta enfermedad de afectación en la población? Sí, hay 2 grupos etarios de riesgo, por decirlo de alguna manera, alto en cuanto a las IRA, la infección respiratoria aguda, son los menores de 5 años y los mayores de 60. Es importante que dentro del rango de los menores de 5 años pongamos mucha atención a los menores de 2 años cuando empiecen procesos respiratorios. Nosotros estamos acostumbrados a notar que la comunidad espera que haya tos, que haya fiebre, que haya malestares ya más fuertes y no es necesario esperar hasta allá. La IRA puede comenzar con una nariz congestionada, aunque no haya fiebre ni haya más nada, no haya tos, pero ya el hecho de que un niño lo notemos congestionado o estornudando ya amerita inmediatamente pues tomar las acciones en el sentido de calzarle, tenerlo en reposo en casa y monitorear de que no vayan apareciendo otros síntomas, precisamente para evitar que se complique. Bueno, hemos hablado de alguna forma de las complicaciones que pueden tener estas enfermedades, pero ¿qué se puede hacer en el caso de los niños para evitar este tipo de traumatismo y enfermedades respiratorias? Claro que sí, se han tomado muchos esfuerzos. En este momento se está socializando en todo el territorio nacional 3 mensajes claves contra la IRA. Primer mensaje, ¿cómo prevengo o cómo evito? Nadie puede impedir, pero sí podemos hacer prevención. El segundo mensaje, ¿en qué momento? O el segundo mensaje, ¿cómo cuidarlo? Si ya se enfermó. Y el tercer mensaje, ¿en qué momento debo consultar? En el primer mensaje, ¿cómo evito o cómo prevengo? Se le enseña a la comunidad, primero, a evitar los cambios bruscos de temperatura. Para esta ciudad, un transporte muy usado es la mototaxi, pero muchas mamitas estaban saliendo con sus niños porque los llevan al jardín o alguien se los cuida para trabajar y no los estaban cubriendo bien. Ese cambio de temperatura les estaba afectando, ya eso se ha estado socializando. Se les está enseñando que aquellos que tengan aire acondicionado en la habitación no prendan el aire y estén afuera, y cuando ya el niño se duerme lo acuestan sobre una almohada fría, unas sábanas frías. Esos cambios de temperatura a ellos les afecta. Es necesario prender el aire cuando estamos dentro de la habitación para aclimatarnos todos, evitar el humo.
hacer aseo de la vivienda, mantener el esquema de vacunación al día y mantener la lactancia materna en lo posible durante el primer año de vida. En el caso de los ancianos, ¿cuál es el grado de peligrosidad de estas enfermedades respiratorias? Porque sabemos que los ancianos también entran en una población vulnerable, claro, y a veces en ocasiones son descuidados. Sí, así es. Es importante que los que tienen abuelitos en casa sepan las medidas, como por ejemplo el que sale a la calle y regresa, aseo de manos antes de saludar a los abuelitos, usar tapabocas si hay proceso de tos o malestar gripal con ellos, mantenerlos a ellos con sus refuerzos. Hay una vacuna contra la influenza, contra la gripa, que esa se coloca anual. Los ancianos a través de su EPS deben colocarle su vacuna y sobre todo aquellos que salen más frecuentemente que ellos, tener el cuidado cuando regresen a casa para evitar contagiarles. Estamos en Faro Caribe. Hoy tenemos como invitada especial a Elsa Sánchez Correa, profesional de apoyo de salud del DADIS. Estamos tratando un tema especial, lo que son infecciones respiratorias agudas. Estás en Faro Caribe. Entrevistas con John Navarro Cassiani. Y regresamos a Faro Caribe. Queremos invitar a todos nuestros oyentes que estén allí en casa. Si tienes alguna inquietud, una pregunta que hacerle a la señora Elsa Sánchez Correa, profesional de apoyo de salud del DADIS, puedes comunicarte con nosotros al 658-2897, 628-18 y la línea móvil 300-720-2309. Continuamos acá en Faro Caribe. Elsa, una pregunta. En Cartagena normalmente somos muy tradicionales y acostumbramos a tratar este tipo de enfermedades con consejos que han dado a las abuelas, haciendo una serie de actividades que son costumbre, y a veces descuidamos el diagnóstico médico. ¿Por qué no acudir a este tipo de prácticas? Sí, es importante que sepamos que con los niños especialmente y con los ancianos, preferiblemente no poner en práctica cosas que puedan poner en riesgo su estado de salud. Es importante que conozcamos signos de peligros que se deben identificar. Cuando hay un proceso gripal o un proceso viral, es importante que la persona sepa que no debe tener respiración rápida en casa, estar agitado, estar convulsionando. Es importante que no haya una fiebre que lleve más de 3 días, de estar manejándola en casa, que no esté perdiendo el apetito o un deterioro que se vea en ese paciente. Estos signos ya meritan consultar. Hemos encontrado niños en casas con ajo amarrados en el cuello porque alguien dijo que es lombriz, y entonces pues se le va a bajar la dificultad respiratoria con esas medidas y se ha perdido tiempo. En este momento llevamos ya 8 niños fallecidos por enfermedad curable, porque la neumonía tiene cura, tiene tratamiento. Necesitamos una comunidad que aprenda a identificar signos de peligro, que sepa cómo cuidar en casa, a no automedicarse, sino que debe consultar apenas nota cambios en qué. Primero, una persona que no duerme, tosiendo, allá hay algo que está pasando. Un niño que pierde el apetito porque todo lo que come o bebe lo vomita, algo está sucediendo y amerita consultar. Fiebres de más de 3 días, o si se le hunden las costillas o está respirando con dificultad. Estos son síntomas de alarma que no deben ser atendidos en casa. Correcto. Con ninguna medida en casa debe consultar al médico. Elsa, hace poco se estuvo hablando también del COVID-19. El COVID-19 ya salimos de la etapa de crisis, por así decirlo, pero de alguna manera la comunidad se ha descuidado en cuanto a esta infección respiratoria. ¿Sigue incidiendo el COVID en la ciudad de Cartagena y sus zonas aledañas? Claro que sí, el COVID llegó para quedarse. Aprovechamos esta oportunidad para que Cartagena recuerde que el cuidado ya es una decisión voluntaria, o sea, es autocuidado, autorresponsabilidad. Veníamos con fuertes que habíamos ganado muy importantes, como el juicio del lavado de manos, el uso de tapaboca, el cuidado con el distanciamiento. Ya la gente ha estado olvidando eso. Aprovechamos para llamar a la comunidad a que tenga en cuenta estas medidas y las siga poniendo en práctica.
Ya no hay un alto índice de mortalidad porque la vacuna ha producido esa protección, pero no quiere decir que no se presenten casos y que no pueda haber muertes si nos descuidamos. De este 2023 a corte de junio 30 llevamos un solo muerto, o sea, una sola muerte por COVID-19 este año. Pero ha habido confirmados aproximadamente 214 casos confirmados de COVID-19, o sea que sí está dando y necesitamos con medidas hacer la protección. De esos casos que se han identificado, ¿ha visto la necesidad de hospitalización? Sí, claro, varios de ellos han estado hospitalizados, ha habido resolutividad, o sea, han dado de alta para su casa, entonces la medida es la vacuna, tener al día el esquema de vacunación y cuidarse con el lavado de manos y el uso de tapabocas. ¿El porcentaje de las personas que lo han sufrido en este último periodo? ¿Se sabe el porcentaje de edad? ¿Entre qué edades? En rango etario, de esos 214 casos, hay 8 infantiles, el resto son adultos. Hablemos ahora del caso también de prevención, porque estas enfermedades son sumamente prevenibles. Total. Y no tendrían por qué estar cobrando la vida de personas a pleno siglo XXI. Desde el DADI se realizan campañas para prevenir este tipo de afectaciones en la ciudad de Cartagena, corregimiento y zona insular. Sí, claro, se hacen actividades y medidas, intervenciones comunitarias, se trabaja en articulación con las aseguradoras, con las EPS, se hace visitas de asistencia técnica y de seguimiento a las IPS o a los centros de atención, precisamente para estar monitoreando, haciendo la asesoría, pidiendo los protocolos que los tengan al día, verificando que la atención se haga de manera oportuna y sobre todo en la parte comunitaria que los cuidadores puedan escuchar esta información y sepan que hay una parte que ellos deben hacer, que no todo es responsabilidad médica, sino que hay prácticas en la comunidad que yo debo tener el cuidado para que precisamente evitar tener que estar en una urgencia con un bebé. Hablemos ahora de la parte lo que tiene que ver con el proceso de vacunación, que es uno de los puntos importantes para evitar este tipo de afectaciones. Así es. ¿Cuál es la cultura que hay en cuanto a vacunación en Cartagena? Bueno, la cultura se viene teniendo logros o avances en ello, pero no ha sido fácil, hay mucha resistencia aún a la vacuna. Muchos de los casos que se han confirmado por COVID precisamente no estaban vacunados. Entonces ahí podemos ver que todavía hay cierta resistencia al tema. Sin embargo, pues llevamos metas importantes en la ciudad. Elsa, hemos hablado de manera general de este tema, lo que tienen que ver las enfermedades respiratorias y sobre todo las agudas. Usted, si le hiciera una recomendación a todos los oyentes que nos escuchan en este momento, ¿cuál sería su recomendación? La recomendación es primero aprender que tenemos 2 temporadas al año. Como distrito las atravesamos y que en esas temporadas, si no tomamos las medidas, entonces vamos a estar en esos centros de atención, en esas urgencias con nuestros niños. Entonces apenas comienza el periodo de lluvia, si el niño es enfermizo o si notamos que hay un cambio climático, no bañarlo tan temprano, esperar cuando regrese de su colegio o cuando el sol esté más calientico, bañarlo donde no le pegue la brisa, tener cuidado con los cambios bruscos de temperatura, evitar el humo, sea de cigarrillo, de quema de leña, mantener su esquema de vacunación al día, suministrarle a los niños frutas, verduras, mantenerlos en sus controles de crecimiento y desarrollo. Si te das cuenta, todas estas medidas no son costosas, no son nada complicadas, es cuestión de hacer el hábito, de saber que eso salva vidas. Recapitulemos qué no se debe hacer en el caso de tratar este tipo de enfermedades, ya para ir cerrando, que son 100% enfermedades prevenibles. Sí, claro, 100% prevenibles. Antes de responderte, cuando comenzamos esta pedagogía y preguntábamos en la comunidad qué es para ti la sigla IRA, no tenía la gente ni idea. Decía, no, es cuando tengo rabia, cuando estoy molesto, cuando estoy enojado. Ya hoy en día tú le preguntas a una mamita qué significa para ti la sigla IRA y ya saben que es la infección respiratoria aguda. Entonces hemos ido llegando con la información y qué recomendaciones podemos dar para que los cuidadores tengan presente todo esto, mantener las medidas de lavado de manos,
hacer uso de tapaboca cuando usemos medios de transporte masivos, cuando llegamos a la casa, antes de preparar los alimentos, al salir del baño, o sea, lavado de manos frecuente, cerciorarme de que mi nene lo tengo con su esquema de vacunación al día. Si es menor de 1 año, no suspender la lactancia materna, porque eso es otra medida de protección para ellos, y asistir a las convocatorias también. Es importante que la comunidad, cuando haya una convocatoria para que sea capacitado o aprenda temas de salud, valore esa información, porque eso salva vidas. Es decir, el proceso es de concientización. Concientización, compromiso social, o sea, me cuido, y si yo me cuido, estoy cuidando a mi familia y cuido a mi comunidad. Elsa, el DADIS realiza campañas, pero me imagino que en diferentes puntos de la ciudad han establecido puntos reconocidos para que las personas se puedan dirigir en caso de que requiera un menor o cualquier persona vacunación. Sí, todos los centros de salud, en todas las IPS y en todas las clínicas, la comunidad se puede acercar para hacer vacunar a su nene o revisar su propio esquema de vacunación. No debe haber resistencia en ningún centro de salud, independientemente del carnet, como dicen la comunidad, la aseguradora o la EPS que tenga. No se requiere de ningún tipo de proceso. No debería tener ninguna barrera para acceder a la vacuna. Bueno, Elsa, la verdad ha sido gratificante tenerla en Faro Caribe esta mañana. No sé si usted tenga algo más que decirle a toda la audiencia y televidentes. Sí, claro, desde el programa de salud infantil, darle un saludo a toda la comunidad, felicitarlos a ustedes también por interesarse en estos temas. Realmente es importante. Ustedes son un canal para llegar a los hogares, y hoy muchas familias están escuchando que la gripa mata si se descuida. La gripa tiene un manejo en el cual no debe pasar de 3 a 5 días, pero si yo descuido a ese nene, si lo mando para el jardín así como esté, si no tomo las medidas, si no conozco los signos de peligro, no sabré consultar a tiempo y puede estar en riesgo en algún momento. Entonces esta información es muy valiosa. Aquí estamos hablando es de prevención. De hecho, es una de las banderas que maneja el DADIS, prevenir. Y creo que es el consejo para todos nuestros oyentes y televidentes que nos observan a través de nuestro canal de YouTube. Hoy hemos tenido a Elsa Sánchez Correa, profesional de salud del DADIS. El tema que hemos tratado es el tema de las enfermedades e infecciones IRA, infecciones respiratorias agudas. Elsa, muchas gracias por aceptar nuestra invitación y compartir todo ese conocimiento de interés necesario para nosotros. Así es, muchas gracias a todos, y que esta información pueda salvar vidas. Estamos para eso y para servirles también. Bendiciones. A ustedes, muchas gracias por estar con nosotros. Esto es Faro Caribe. Una guía de información se erige en Cartagena y en el Caribe colombiano, en conocimiento especializado y de opinión. Esto es Faro Caribe. Entrevistas con John Navarro Casiani.